Listo, Policarpio, dígame. Señores, buenísimas las tengan. Ay, mejores las pasen. Mejores las pasen, exactamente. Oye, hoy vienen en un nivel intelectual de la hora. No, vamos, yo me estoy curando la gripa a la antigua y ya estoy bien jalado. Güey. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a este su bonito espacio llamado Nostromo, que en realidad este día se viste de gala, se viste eclesiástico, se viste institucional. Tengo la osadía, señores, el honor de contar hoy en este bonito podcast, insisto, llamado Nostromo, con dos presencias históricas maravillosas que nos van a hablar del tema. Vamos a hablar de religión. Precisamente hoy, señores, cuento con dos papas importantísimas en la historia. Dos papas importantísimas en la historia de la religión. De ese lado, el señor Abraham, antes llamado Abraham, antes de que el Señor lo llamara a su camino y decidiera que fuera nombrado papa, precisamente, el pollito Pío Pío, Abraham III, aquí presente. Del lado derecho, arriba mío, tenemos a nada más y nada menos que a nuestro queridísimo papa más reciente, que no es precisamente Francisco, sino que estaba antes, bien adicto 17. No, yo me acuerdo que era Pedro. Pedro dijeron, no llegó Pedro, llegó crudo. Don Comedias se pueden hacer en este preciso momento. Después llegó Piedrito, pero ya es otra historia. Pero sí, bueno. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos y gracias también a estas dos grandes personalidades históricas que nos acompañan hoy para hablar precisamente. Decir algo a tu favor, querido Poli. Adelante. Tu capacidad para la mamación es casi infinita, güey. E inconmensurable. Es infinita, güey. Estoy haciendo un show que es la pinche cotorriza, ni que mis huevos, ni... Es como la divinidad, güey, es incomprensible. Exactamente. Si mi mamación también fuera un partido, también le ganaría al PRD, güey. No mames, güey. A Andy Williams, güey. Me pondría de pie, pero ya estoy en pijama, entonces no lo voy a hacer. Pero bueno, señores, hoy vamos a hablar de religión, vamos a hablar no de Dios, tiene que ver, pero no necesariamente. Entonces me gustaría ver quién toma la batuta o comienzo yo, como ustedes decían. Usted, señor, porque usted es el que tiene más sesgos con el cristianismo, le doy chance. Ok. Hijo de mi vida, a ver, me puse a leer, muchachos, me puse realmente a investigar. No, ya sabes leer. No te creo nada, güey. El rincón del vago sigue siendo tareas.com, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa mamá? Tareas.com, exactamente. Tareas.com, güey. O sea, no hay para dónde se fue. A ver, no. A mí sí me gustaría comenzar separando lo que precisamente hablamos el capítulo pasado sobre el tema. La idea y el concepto de Dios es muy distinto a lo que es la institución religiosa y la idea de la religión como tal. ¿En qué sentido? Estamos de acuerdo. La religión lo que hace es conceptualizar lo sagrado y lo profano y hacerlo institución. Entonces, de ahí se devienen un montonales de cosas, que son los procesos que hablaba precisamente la ocasión pasada, los procesos bureaucráticos, cómo es que un objeto de pronto que tú puede ser, no sé, la chamarra del Abraham, güey, se convierte en algo divino. Hablas tan bonito que me dan ganas de convertirme en poliamoroso, cabrón. Iglesia de los últimos días de los señores poliamorosos. Desde la fregada. Andan con todo, ¿eh? Ya les voy a oír. Yo aclaré que ya estoy jalado, güey. Sí, yo también. No, disculpen, esta noche no lo recomiendo, está muy corriente, pero pues es lo que había. No me hagas hablar de... Otro día hablamos de bebidas, güey. Sí, exacto. Otro día nos ponemos espirituosos.
Hoy somos espirituales, otro día somos espirituosos. Exactamente. Siga usted, filósofo de Miscuac. Este es precisamente como la diferencia. Pregunta, señor Poli. Dígame. ¿Esta noche usted viene más filoso o más sofista, güey? Depende por dónde quieras agarrar la espada. No. Sí. Del mango, donde usted quiera, como usted quiera. Por eso ya tus amigos no nos quieren, güey, por bajos y barrios. Sacan hijo, pero bueno, regresando al punto. Entonces, esa es como una de las principales diferencias que hay entre la conceptualización de Dios y la conceptualización de la religión como una institución. A final de cuentas, la religión se adhiere al concepto de Dios y lo hace sagrado a través de estos procesos histórico-culturales, sociopolíticos y muchas veces hasta económicos, para precisamente realizar este proceso de hierocratización y hacerlo... Hazme un diccionario, Poli, hazme un diccionario. Y hacerlo precisamente divino. Entonces, automáticamente, en el momento en el que nace lo divino, por casi un proceso de gemelar, por decir, con una conceptualización gemelar, nace lo profano, aquello que no cabe dentro de las reglas, dentro del statu quo institucional, que es precisamente una religión, lo que muchas veces contraviene lo que después viene a formar parte del núcleo duro de las religiones como institución, que es la moralidad o una ética, una moral muy clara, muy establecida. Todo aquello que esté fuera de esa zona y que contravenga este núcleo muy duro de la institución es automáticamente profano y es automáticamente prohibido. Entonces, en ese sentido, la institución religiosa también se instituye, puta madre, me siento como en simposio de filosofía y letras, ¿no? Se instituye como una institución, primero que nada... Contratan a mi compa porque la neta sí necesita ya explayarse. Cuando menos ahí en el Che Guevara, porque... se convierte en esta madre... necesita forzosamente de poder y ejercer el poder para poder entonces instaurarse completamente dentro de los procesos históricos como una institución plena y llana y con la fuerza necesaria. Entonces, para eso necesita de las instituciones políticas, para entonces sí ya conformar y terminar de formar ese monstruo que llamamos religiones. A ver, tengo ahí nada más un... Suelta tu veneno, desgraciado. No. Ando muy decente. Hoy ando muy decente. Porque los últimos argumentos del anterior no me gustaron. Fueron de estudiante de ciencias políticas, nomás por chingar los últimos argumentos del anterior. Y por ganarte, lo voy a reconocer. Cosa que te voy a conceder nada más para no pelear. Pero todos sabemos perfectamente que no ocurrió así. Pero bueno. Que así te chingué. Ayer, en la vez pasada, así te chingué. Pero no fue justo. Eso es lo que importa. No, a lo que voy es que creo que ahí más bien hay un problema en que la religión surge una vez que hay dominio. Exacto. No la religión surge para que haya dominio, sino surge una vez que lo hay. Ese sería como el único contraargumento que tengo a tu introducción sería ese. ¿Por qué? O sea, no... Perdón, Abraham. Porque, bueno, yo de pura intuición, porque, como les repito, ando ahorita inmiscuido en el mundo del alcohol y la neta no y luego con París de noche, no mames. Sí, estoy como en un punto en el que estoy muy cerca de decir una estupidez, pero aquí el punto es que creo que cuando el poder se empieza a acumular en ciertas pocas manos, se necesita una especie como de institucionalización de una especie de una moral y de una ética, y la forma en la que se institucionaliza esa moral y esa ética en algunas circunstancias es una religión. En periodos previos, digamos, previos a la modernidad, asumiendo que la modernidad la consideramos a partir del Renacimiento, creo que tienes razón. Posteriormente recurrimos más a cuestiones lógicas o pseudológicas para que tú no la armes de a pedo, ¿no? Pero sí, o sea, mi único argumento contra no sé por qué ahora es señor neutrales, no quiero preguntar, güey.
¿Por La qué, vida de señor? ustedes dos es demasiado sucia para mí. Ok. Pero sería como, en ese sentido sería mi único contraargumento. Ahora, lo que yo quisiera presentar es, la vez anterior hablamos de Dios como concepto, como idea, que puede Sí, sí. abarcar muchas, Dios entendido como divinidad, ¿no? Claro, claro. Porque hay cuestiones que entendemos como religión, como sería el budismo, como sería el sintoísmo, incluso si quieres El mismo animismo también. que no son necesariamente, en el que no necesariamente un dios, pero hay una divinidad expansiva. Zoroastrismo también. Zoroastro Claro. creo que sí. Ahí sí te Sí, fallo, güey, porque más mi atracción siempre fue más como a las cuestiones cristianas, pero digamos que sí, ¿no? Pero, o sea, Dios como un ser único no siempre existe, pero hay una divinidad expansiva que podríamos llamar Dios. sí, sí, sí. Aquí vamos a hablar de un Dios de una divinidad institucionalizada que cumple fines, ¿no? Ujú. Hay una religión. Y Y en cualquier periodo previo al Renacimiento, esa divinidad era ley. Y era múltiple la divinidad, además. Que es una cuestión interesante que podríamos tratar ya que lleguemos a la cristiandad, que no nos va a tomar mucho tiempo. Entonces, ¿qué te parece que empezamos por lo que tú conoces y ese sesgo particular que tienes, que sería el budismo? Que es Ok. además, yo creo, lo más alejado de una religión con Dios que hay. Sí, sí. A ver, Aunque en términos reales el Buda existe como representación de Dios. no. Ahí hay una No pequeña. sé, güey, ve el mito del rey mono Pero es Y Buda es Dios. que estamos confundiendo. O sea, fíjate. Ahí te creo, tú dale. Pequeño contexto histórico. Un cabrón que nace en la opulencia, con auto híbrido y toda la cosa, De Abraham no vas a estar hablando mal, güey. Él es proletario. y después decide precisamente irse de casa y conoce cuatro verdades, digamos, que le pegan y lo ponen contra la realidad que él que no veía, ¿no? Que es la muerte, la enfermedad, la vejez y la miseria, la pobreza. Entonces el güey decide, este canijo decide por qué la gente sufre. Esa es una pregunta profundamente filosófica que todos nos hemos hecho en algún momento. Y la respuesta es por pendejos. Entre otras cosas, ¿no? ¿No? Más o menos es la respuesta de... razón, el canijo decide dejar de comer, volverse a Z, porque según es el camino, se da cuenta que no, pero que no es ni un extremo ni el otro, entonces decide sentarse bajo un árbol, el árbol Bodhi, el famosísimo árbol Bodhi, y declara que no se va a sentar, no se va a parar de ahí hasta que... ¿De ahí viene el Bodhisattva? Ajá, exactamente. Que no se va a parar de ahí hasta que logre la iluminación. El cuate la logra, venciendo su ego y llegando a la conclusión de que en realidad la gente sufre porque desea. Entonces, de esta idea nace lo que en principio fue una filosofía, porque una de las cosas, de los preceptos más claros que el mismísimo Gautama dijo era, esto no es una religión, no es una institución, es una forma de vida, Después... Eso es lo mismo dijeron los cristianos primitivos. Ajá, ¿no? Pero justamente aquí es donde entra la parte sociocultural importante, porque son sus discípulos, después de su muerte, los que comienzan a interpretar lo que dijo y empiezan a transcribir. Es muy parecido a la cuestión Como le pasó a Noroña, perdón, a Cristo. O como le pasó incluso también al mismísimo Jebús, ¿no? O sea, alguien por ahí decía, y muy ciertamente, no tendríamos intérpretes de Jesús si Jesús hubiera dejado escrito las cosas, ¿no? Mira, déjame hago un paréntesis. En alguna ocasión tuve un profesor de biología que un día se aventó este chiste, ¿no? O sea, si la Biblia es la palabra de Dios, bien pudo decir, el agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿no? Sí, pero bueno, ya, te dejo la palabra. Entonces, esta parte cultural y sociocultural que comienza a darle forma a la idea de un individuo
es lo que precisamente comienza como la institucionalización. Después, obviamente, el budismo se transforma, como absolutamente todo, ha tenido cismas, y tenemos la rama tibetana, que es la rama más esotérica del budismo, la rama japonesa, que es, digamos, dentro de esa rama japonesa, hay un montonal de ramas también, que está el budismo zen, que el budismo y además tiene que convivir, el Japón tiene que convivir con el sintoísmo, que es como es una fe distinta. Ajá, y está también... Amorosa de Mixcoac. ¿Qué chingados dijiste, Abraham? No tengo idea. Tenemos la rama poliamorosa de ahí de Mixcoac. Y también está ese enfermero asesino está con todo. Anda con todo hoy, sí. Y justo se me hace que le tocó embarazo gemelar y por eso... A ver si encontró chuleta, güey. Sí, exactamente. Me tocaron 3 en la noche, entonces ahorita estoy, pues, no me aguanto, güey, y cualquier cosa que te pongas de pechito te la va a aplicar. Entonces, y también está esta otra rama que es el budismo chino, por decirlo de alguna manera, que también comulga mucho ahí con el confucianismo, con montonales con la propia religión ahí. Ok, pero ¿cuáles serían las bases del budismo que lo diferencian? No es que no se crea en Dios, sino que simplemente se separa a Dios del hombre. Es como una cuestión en la que es una religión o filosofía no deica, donde Dios no es el centro de las prácticas, sino lo incorpora más bien a la humanidad como tal. Es decir... Sin embargo, y reitero lo que te dije antes, a conveniencia si hay un Dios, dependiendo a quién le preguntes. En las ramas esotéricas, sí. A ver. Porque otra vez, yo no entiendo mucho del budismo. Ese libro que me prestaste una vez del vacío según el budismo. Daba la página 10, güey, y la aventaba contra la ventana porque así, no sé. Está fumado, está fumado. Pero, por ejemplo, la parte que sí entiendo que es un poco más cuestiones mitológicas, y regreso a la cuestión del rey mono. El rey mono, que es una especie que es un antecedente de Goku, perdón. Es que sí. Sí, no, de hecho sí, o sea, de hecho Goku es una representación pop de la historia del rey mono. Pero lo que voy es que en la mitología del rey mono, el único que le pone el alto es Buda como Dios. Entonces, a conveniencia que puede ser más la cuestión china, la cuestión más deica, si hay un Dios cuando hace falta. Es que es el punto ahí, a ver, después tengo que estar malinterpretando. Digamos que lo divino dentro del budismo no es un Dios, no es una deidad, sino la capacidad misma del hombre. ¿En qué sentido? En el momento en el que el hombre despierta, tiene esta capacidad de ser Buda, o sea, que se ilumina. En ese momento... El Buda es un estado. El Buda, exactamente, es un estado. O sea, hay un Buda, es que no todo el mundo es budista, güey, tú no explicas. Bueno, voy para allá. Hay un Buda que es el primer Buda, que es el que indica el camino. El Buda histórico, en realidad. Y hay otros Budas. Exactamente, antes o después que logran el estado de no deseo. Antes del Buda histórico estaban los Budas mitológicos, por decirlo de alguna forma. Y después hay otros que logran el estado, y hay un estado anterior, corrígeme si estoy mal, que son los Bodhisattva. Los Bodhisattvas, exactamente. Que son como, que no están ahí al nivel de Buda, pero pues no fumaron la suficiente mota, pero logran, en realidad, pero están en el viaje. En esencia, todos somos bodhisattvas. ¿Qué es esto? También es un estado. Es la capacidad que tiene el humano de lograr la iluminación a través del trabajo personal, de la meditación, de toda. Es como despertar ese estado, es como un estado anterior al estado de iluminación. O sea, el bodhisattva es como Tlaxcala, no existe. No tengo nada que agregar sobre eso. Justo. Perdón, yo dije que ya estaba bebido. Para hacer el parangón más exacto, el bodhisattva es como Iztapalapa. Una guerra ¿Está lleno de baches? Una guerra constante consigo mismo, ¿no? Una guerra constante por el suministro de agua. Lo cual se reirán, pero es verdad, culeros. Es verdad. Justo.
Es esta parte, a ver si, voy a explicar esta situación, ¿no? Para no andar más en el asunto, porque digamos que es como la parte que en realidad a mí más me gusta, porque la parte esotérica es No, de una ti te gusta la jalada. parte como lógica Ajá, de del budismo. entendimiento personal, ¿no? En Ese es Aras como... es un personaje, el don poliamoroso es un personaje, perdón, el señor Nutrialis es un personaje sumamente tirado hacia lo intelectual. Hacia lo racional, sí. excesivamente intelectual, diría yo. Donde lo racional trata de asfixiar y ahogar lo místico y lo mítico. Y lo espiritual, por supuesto. Sí. Es que Pero, justo en esta parte... Lo cual de tu sesgo. Pero síguele. O sea, Abraham anda desatado, güey. sí, güey, o sea, no. Eso de parir niños en la noche no le sienta bien, güey. Sí, no, me queda claro que no. Mira, justo esta parte como esotérica de las ramas, esencialmente la rama tibetana, que ahí sí podríamos hablar de una cuestión divina en un ser humano, que está centrada en el Dalai Lama Besucón, ¿no? Sí que sepas, pinche viejito cabrón, güey. ¿No? Entonces, justo, a ver, ahí el poli nada más lo separa como 2 o 3 peldaños, tampoco está tan... No, sí, hay mucha diferencia, güey, perdóname. Entonces, esta parte mística de la rama tibetana, donde centran en una persona, donde hay una personificación de la institución, en este caso, insisto, es el Dalai Lama, es como la única donde sí existe esa posibilidad de una deidad como que tal. funciona como una especie de reencarnación. O sea, aquí estoy especulando porque si bien lo leí en su momento, el budismo y el hinduismo me superan completamente. Brutalmente, güey. En el budismo, el Dalai Lama, en el budismo chino, en el budismo tibetano, el Dalai Lama sería una reencarnación de Buda. Exactamente. O sea, de Buda, del Buda original, del Buda histórico. El Buda histórico. Ajá. Efectivamente. Okay. Y el rito, y aquí es donde entran partes de los ritos, es que cada Dalai Lama, para saber quién es el siguiente, quién es la reencarnación del Dalai Lama, deja como preguntas y un objeto que solamente él y la persona designada para buscarlo conocen. Como indicador de que hay una relación entre el pasado y el futuro. Una relación mística ahí entre, sí. Ajá, exactamente, entre el que se fue y el nuevo, ¿no? ¿Qué otras formas no tienen? Por ejemplo, ahora, aquí si me das chance para no extendernos mucho en un tema que solo tú entiendes, en Asia existe sí el budismo, pero existe también el confucianismo, existe también el sintoísmo, que es la religión oficial de Japón, aunque de algún modo se mezcla extrañamente con el budismo. Y existe el hinduismo, que es esta versión de 20,000 dioses, donde según yo Krishna es el más grande, pero a lo mejor resulta que no. Y Ganesh, el según Apu. Sí, no, o sea, ahí y allá, claro, mi entendimiento de esas madres es completamente marginal. Por 2. No, o sea, no acabo de entender, pero... Y nos venga a amenazar de ahora, muerte. Sí creo que es importante la cuestión del hinduismo o de otras fes que son politeístas cuando lleguemos al cristianismo. Justo. Que probablemente a Abraham no le va a gustar. No. Pero ahorita llegamos ahí. Algo más que sea importante que podamos hablar del budismo, porque llevamos 20 minutos con este tema. No, creo que a ver, es una de las religiones más importantes, creo que hay que decirlo. Dentro de las 3 religiones que aglutinan más creyentes. Es la única semita que tiene peso. Sí. Exactamente. Porque las otras 2 son judio-cristianas, que es... o sea, ya sea judaísmo, cristianismo en cualquier versión, o islamismo, que siguen siendo semitas. Exactamente. Es la única que no. Estamos hablando, según la última emisión, si mi memoria no falla, estamos hablando de... chingos de millones de personas, porque no me acuerdo del número exacto, pero es como la segunda o la tercera religión más importante. Bastante. Es como la segunda o la tercera religión más importante del mundo, en cuanto a cuestión de creyentes, ¿no? Ok. Justo. Entonces, si quieren, ya entramos a la parte judio-cristiana, porque ahí hay como montonales de cosas. Ya que andamos cerca, si quieren, igual hablamos del Islam, porque, a ver,
también es un tema bien interesante. Mira, porque... yo déjame, digo una cosa rápida, y esto Dale. es de Joseph Campbell, que Wow. era un antropólogo y además fue el creador del monomito. Bueno, no el creador, sino como el descubridor del monomito. El monomito es esta idea de que prácticamente todos los mitos funcionan dentro de una lógica particular, que es una persona tiene un don, Uh-huh. algo ocurre, lo obliga a desarrollarlo, lo obliga a cambiar y convertirse en el héroe que debe ser. Uh-huh. El destino del... Ajá. O sea, el destino del héroe, que es una cuestión mítica y que es una cuestión que prácticamente cualquier historia de héroes reproduce. Sea acción, terror, superhéroes, todas las reproducen de un modo u otro. ¿Por qué estás haciendo caras, Abraham? ¿Ya te diste cuenta que el París de noche en lata es una chingadera? ¿O hay algo que no te parece? Y deja No. de eso, o sea, lo que está bebiendo Abraham, que se parece de noche. Ay, ahorita ya no es París de noche, es Una perla perla negra. negra, no Bueno, seas espérate. cabrón, güey. Si único que fuiste a la había- universidad, ¿por qué bebes esas? Bueno, ya, perdón. Un día hablamos de bebidas. Sí, Abraham, me cae que un galón Yo de creo que la UNAM gasolina, te puede regresar tus 5 deja de eso, contribuciones, Choco. güey, y si le regresas el título, ¿eh? Deja de eso, Choco. A ver, un galón de Bueno, me alcanza gasolina, con un solo feliz, güey. Déjenme en paz, putos. espérate, güey, es que a ver, un galón de gasolina refinada de 2 bocas que todavía no sale, es más puro que esa madre, güey, o sea, perdón. Y capaz que sabe mejor. Sí, pero bueno, regresemos al tema. Ya que despreciamos un posible patrocinador. Exactamente. Uh-huh. Ok, entonces, Campbell lo que decía es que la diferencia entre las religiones orientales, en las cuales mete el budismo, el sintoísmo, incluso el confucianismo, y las religiones occidentales, en las cuales solamente habla del cristianismo, porque habla como de algún modo de un occidente moderno, es que el oriente te dice que Dios está dentro de ti y lo tienes que buscar. Sí. Y occidente te dice que Dios está fuera de ti y lo tienes que encontrar. Aunque al final es la misma historia. A los dos les recomiendo vastamente su serie de Las Máscaras de... Lo he estado leyendo. Es una chula. O sea, el güey después se vuelve medio New Age y cambia un poco las cosas, pero sus libros que son sobre la divinidad son una chulada y se los recomiendo a los dos ampliamente. Ahora sí, entramos al cristianismo si quieren. Abraham, ¿tienes algo que decir? No, solamente que su barba es demasiado varonil. Sígale. Ya. Güey, estoy en un grado del alcoholismo. No digas pendejadas porque no voy a hablar de la risa. Oigan, si quieren los dejo solos, ya me queda claro que te están coqueteando, David, entonces, güey. No, güey. Hay cosas que yo no hago y además hay cosas que mi señora no permite. Entonces, por los dos lados no se puede, güey. Los dejo en su bonito podcast. Okay. Entonces, Nostromo sexy, permiso. Míralo. Ok, entonces entramos al cristianismo, ¿no? Ok. El cristianismo nace, y aquí recomiendo ampliamente el libro de Dominion o Dominio, si lo llegan a encontrar en español. ¿Autor? De Tom Holland, que aclaro que no es Spider-Man. Otro Tom Holland. Es un libro hermoso sobre el cristianismo, porque si bien es crítico, también te explica con mucho amor todo el proceso de la conformación del cristianismo en una institución. Los procesos que tienen un porqué, ¿no? Ajá. Y todo te lo explica así como para gente pendeja como yo, ¿no? Así de 1 más 1 es 2, ¿no? Y si le agregas 1 es 3. O sea, es una chulada de libro. Silogismos, ¿no? Silogismos básicos. También, sí, no, es un libro hermoso. Y entonces ahí un poco lo que explica es que el cristianismo nace en esencia como una subdivisión del judaísmo. Uh-huh. Después se convierte en una religión propia. Sí. Y finalmente, con el, ¿cómo se llama este cabrón? Con el Imperio Romano de Oriente, se me olvida ahorita el nombre del emperador.
¿No era Carlomagno? Justiniano, me parece. Sí. Se convierte en una religión oficial, aunque ya había una especie de catolicismo. Sí. Ahora, ¿cuál es la cuestión con el cristianismo? En cualquiera de sus vertientes. Y creo que ahí separo cristianismo de judaísmo, porque donde el judaísmo mantiene ciertos elementos de politeísmo, y si lo ves en el Viejo Testamento te habla de otros dioses, ¿no? O sea, Jehová es un dios entre dioses, es el mejor dios, pero es un dios entre dioses. Pequeño dato histórico. Dígame usted. Teodosio I, o Teodosio el primero, el grande. Que no seas mamón. Teodosio I, el grande, fue el que oficializó la religión cristiana en Roma. O sea, fue como a través de precisamente el edicto tesalónico. Pero empieza en Constantinopla, según yo. Fue Constantino precisamente el que tuvo su sueño fumado de... Ajá, que en realidad es una cuestión de ver las ventajas del cristianismo. Sí, claro, porque además ya estaba viendo que políticamente era una religión que estaba creciendo de una manera bastante importante. Pero bueno. A ver. Y con esa decisión, con este sueño fumado, vi una luz que me mostró el camino y era una cruz, adhirió a todas esas huestes cristianas, a su ejército y lo... A madrazos, vale la pena decirlo. También, exactamente. También se dio cuenta de una manera muy sutil. Sí, coercitiva. A ver, sí, a ver, Abraham, vas. Pero también se dio cuenta de que, digamos que era como un dilema de que había una especie de hartazgo del dominio romano o del dominio de la metanarrativa romana. Híjole, ahí sí no lo sé y no me atrevo a contestarte la pregunta como tal. Creo que más bien la ventaja del cristianismo, y un poco lo dice este libro, es que es prácticamente la única fe que empodera al pobre. También. Y empodera al desposeído. Pero precisamente, es que entonces te da una... 4T, ¿no? ¿Eh? Es como la 4T. Y la utilización del mito. Exactamente, güey. Entonces te permite movilizar las masas de gente sin que no tienen nada a tu favor. Yo lo expliqué, muchas gracias. Ya ni siquiera por cuestión coercitiva necesariamente, ya es voluntario. Sí, porque la gente está necesitada de una narrativa de ese tipo. Ahora, hay una cuestión milenarista, que milenarismo quiere decir el fin del mundo. Si me acuerdo correctamente. Ya nos vamos a poner, ya tan rápido llegamos a los testigos de Jehová. No, es que el cristianismo, es que el cristianismo es milenarista por esencia, güey. Así como el Polimars fue un antecedente del güey. Yo no sé cómo le haces para siempre sacar raja, cabrón. O sea, en serio, no lo acabo de entender. O sea, siempre saca raja, cabrón. Güey, no, lo siento, discúlpame por haber nacido con un poquito más de IQ que tú. Síguele. Te voy a discutir, güey. Estoy tan a gusto en esta conversación que ni te voy a discutir. Pero la cuestión del cristianismo lo que tiene es que facilita la movilización de masas justamente por su naturaleza milenarista. Completamente. Porque además te ofrece un futuro promisorio que no pertenece a esta tierra, y entonces te elimina las obligaciones y saca resultados carnales. Es que para llegar al cielo tengo que sufrir en esta vida. Y así, y así funciona. Y de algún modo, prácticamente toda fe anterior lo tenía, pero hay una cuestión muy particular. No estoy hablando, güey, perdóname. ¿De qué? Del Erubín. Te va a topar, Poli, te va a topar. Yo me lo encontré en un cheesecake aquí en Perisur. ¿Ah, sí? ¿Y te topó? No hizo nada, pero se me quedó viendo bien feo. Ustedes que viven por zonas ricas, uno que vive por zonas pobres, él no las topa. ¡Oilo! De Parque Tezontle. Sí, exactamente. No, hijo de mi vida. Sigue siendo Iztapalapa, güey. Sí, pero pues, hay una plaza bien mamalona y fifí, pero yo no voy porque me piden No seas mentiroso.
¿Cuánto gano y no gano? Síguele, güey. No quiero evidenciar al David. Pero bueno. Hay derecho de admisión por código de blanquitud, dice. Sí. yo soy moreno. Sí se nota que soy moreno, güey. El único blanco en este podcast eres tú. Ahora, aclaro, aunque tú eres blanquito, tu bigote sí denota que a tus ancestros les gustaba pasarse por las caballerizas. ¿No? O sea, sí hay que aclarar ese pedo también. Les gustaban los tacos de canasta a tus ancestras. Pero ese no es el tema. Bien bajado ese balón, ¿eh? Salud por eso. Pero bueno, el punto es nos queda pendeja, güey, pero bueno. Sí, que el cristianismo facilita la movilización de las masas por una promesa que no pertenece a este mundo y por lo tanto no tienes que entregarla. Lo cual indirectamente y trágicamente facilita la corrupción de la Iglesia Católica que surge con la adopción de Roma. Bueno, hay una Iglesia Católica previa. Sí. Pero cuando Roma la adopta, la Iglesia Católica se convierte realmente en la Iglesia universal. Y es donde empiezan los concilios. Porque todo el imperio católico se convierte todo el imperio romano se convierte en católico, de ahí surge la cuestión realmente universal. Y al que no le quede claro y que tenga dudas y que lo ponga en tela de juicio, vaya al museo. Le tocan, así como antes a los cristianos le tocaban leones, a los que no están de acuerdo con Cristo después de ese momento le tocan madrazos. Pero le recomiendo al que no esté de acuerdo con esto que se vaya al Museo Vaticano. Y ahí es donde ya va a llegar la punzada de esos hijos de su puta madre. Y ya no tienes nada. Deja que le toquen madrazos, se pueden tocar madrazos o los legionarios de Cristo, depende de la edad. Bueno, no, ahí sí ya no me meto porque. ¿Cuál es el de México? Que no, los legionarios son españoles. No, los legionarios son de aquí, ¿no? No, los legionarios son españoles y la versión de acá era la de Maciel. Pues eran los legionarios de Cristo. Los legionarios, ¿cuál es la? Bueno, olvídalo. A la madre, hay unos fanáticos españoles y unos mexicanos. Discúlpenlo, ya está pedo el señor. Yo no. Anda Calderón. No se puede hablar de religión sobrio, güey, perdón. Hablar de religión sobrio es pecado. Acá abajo está la razón por la que no tiene redes sociales, don Choco. No tengo redes sociales porque no pongo nada interesante, güey. Cuando regrese a hablar de libros, entonces pondré mi Mira el tamaño de su mamonería, güey. Es el personaje más culto, el que más ha leído, güey, el que tiene razonamiento y argumentos más lógicos, güey. Y no tiene redes sociales porque no pone nada interesante. No, es que mis redes sociales son para mamonear con ustedes dos, güey, que son mis únicos amigos. No mames. ¿Sabes qué es lo gracioso? Que tienes razón, querido Abraham. Yo me agarro de sus argumentos e improviso, güey, y parezco intelectual. Yo también. De hecho, güey, yo me aprovecho de él. Yo como. Tendrás que hablar con Adriana porque no creo que eso le guste, pero bueno. Regresemos al tema, por favor. Gracias. Pero estamos hablando del cristianismo. Ahora, si voy a decir un argumento para provocar a Abraham, el pedo del cristianismo que no tiene nada necesariamente que ver con el judaísmo es que. A ver, espérame, antes de que te culmines tu. En el entendido que yo no soy cristiano, carnal. Síguele. La conveniencia, güey. No, yo no soy cristiano, güey. Cuando quieres bien que defiende. Ok, está bien. ¿Qué dijo, cabrón? El peor del judaísmo, otra vez, si lees el Antiguo Testamento, leyendo el Antiguo Testamento, se reconocen sesgos todavía de un politeísmo. Ajá. Donde Jehová es el mejor Dios entre muchos dioses. Ya que llegamos al cristianismo, Jehová y Cristo se convierten como en Goku nivel Saiyajin 5 con Ultra Instinto y madre media. O sea, ya no es negociable, el güey gana porque gana. Sí. El pedo con el cristianismo que nosotros enfrentamos y por el que yo creo que hay muchos conflictos y por el que yo creo que nacen los pentecostales, que ahorita hablamos de ellos si quieren, es porque Dios en sí se convierte en un ser cruel. Sí. Porque un ser que es en esencia, lo que hablamos en el capítulo anterior, omnisciente, que quiere decir que todo lo sabe, omnipresente, que quiere decir que en todo está, y omnipotente, que quiere decir que todo lo puede,
y que de todos modos te manda a pararte la chinga de tu vida nomás para estar contento, es un Dios cruel. Así es. Y es el Dios más, o sea, Huitzilopochtli necesitaba los corazones de los tlaxcaltecas. En ese entonces sí existían, acabe de aclarar. En ese entonces existían, después nos los acabamos. El Dios cristiano no necesita nada y aún así te pide sufrir. Eso lo convierte en un Dios cruel. Bueno, el Dios del Antiguo Testamento sí. ¿Puedo? El Dios del Antiguo Testamento sí, porque es un Dios, porque además el pedo es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios racial. Puedo. Es un Dios única y exclusivamente de los judíos. Dale, habla. ¿Puedo? Dale. Sí. Es que por eso les dije que analizaron un poquito más lo de la cábala. Aquí puedes atascarte con el pedo de la Dale, semiótica. por favor. Dale, güey. Te escuchamos. Porque se supone, o sea, yo también no soy un doctor en este pedo. Nada Pero más, nada más he leído un libro de Yehuda Berg, el mismo que escribió el de Satán. Permíteme, antes de que comiences, querido Abraham, Sí, déjame, dale. musicalizarte este bonito coloquio que vas a dar. Así que, Como de menos de un minuto, pero bueno. dale, adelante. Porque se supone que en este asunto de la... Es la mamada, güey. Mira, se supone que en este asunto de la cábala, en el árbol de la vida y todo eso, se supone que uno como ente espiritual y como ser interdimensional, uno viene de el paraíso o de una cosa que es totalmente gozo, totalmente disfrute. Y se supone que esta vida... Como ustedes dos viven la vida. No, es que se supone que en la cábala lo que te dicen es que esta vida terrenal, esta realidad terrenal que tú ves, que tú puedes palpar, en realidad es una prueba de ensayo y error y de sufrimiento, aprendizaje, sufrimiento, aprendizaje, sufrimiento, aprendizaje. Entonces no hay otra lógica. Entonces se supone que para que tú avances un peldaño o llegues a una especie de plenitud, a grosso modo, porque ya no me acuerdo, ya estoy bastante alcoholizado. Este asunto es que para que tú llegues a una especie como de trascendencia, tú tienes que pasar esas pruebas como de sufrimiento, plenitud, etcétera, etcétera. Y lo que tú tienes que aprender en la cábala es que tú tienes que aprender a aplicar esas cosas que tú sabes por intuición o por, ¿cómo se dice? Como una especie como de... Como instinto. Ajá, como de instinto, que viene de que tú vienes de una parte que es absolutamente gozo, absolutamente plenitud del universo. Entonces, si tú estás en esta realidad, tú estás aquí para aprender del sufrimiento y de la trascendencia de ese sufrimiento. Que en esencia esa lógica no es distinta a la oriental, ¿eh? Ajá. Sí. Es el cristianismo el que lo convierte, aunque mantiene ciertas cosas, en realidad. Por eso, ahora, que el podcast pasado yo le estaba insiste al Poli, es que tú estás viendo el pedo desde un punto nada más cristiano, pero si te metes a la cábala, vas a encontrar que hay una lógica completamente diferente. El pedo es que la cábala es netamente judía. Sí. Y el judaísmo es netamente restrictivo. Sí. Aunque supongo que puedes no ser judío y ser judaísta. Es una parte de intuición. La cuestión del cristianismo hace un cambio drástico, porque otra vez, el judaísmo se relaciona con un Dios que, a falta de una mejor palabra, yo consideraría racial. Étnico. Jehová, o Yahvé, o Adonai, o como le quieras decir, tiene como 70 nombres. Es judío. El Jehová cristiano es universal. Y el cristianismo cambia en ese sentido, porque, Dios es un Dios en esteroides. Porque donde las otras fes, y eso le ayuda a las otras, si hablamos de budismo, si hablamos de hinduismo,
Si hablamos casi de cualquier otra fe o cualquier otra religión, tiene muchos contrapesos. Pero te voy a tener que Espera, ahorita nos peleamos si quieres, güey. Está bien. El cristianismo tiene un Dios todopoderoso. Un Dios todopoderoso que a lo largo del tiempo tiene que crear un enemigo. Sí, pero si por ejemplo el Dios de la Cábala te está diciendo que vienes a este mundo a sufrir, se pierde todo. Pero estamos hablando de cristianismo, no de judaísmo. La Cábala es judía. Sí, pero si lo conjugas. Es que la Cábala es judía, güey. Al final de cuentas termina, es que del señor Poli en el asunto de que es que el Dios cristiano es absurdo, es contradictorio. Es absurdo, güey. Bueno, es que es ambas cosas, pero la razón por la que es absurdo y contradictorio es por los esteroides que el cristianismo le metió. Justo. Pero le metió por razones políticas. A ver, en ese sentido. Pero las metió, güey. Entonces, hay como hay un proceso de sincretización entre lo que estás comentando y la religión cristiana como tal. Vamos a llamarle católica porque en ese sentido es como tal, porque el cristianismo es lo que aglutina ya precisamente toda esa gama de características y de religiones que nacen precisamente de una misma tradición. Esta cuestión que comentas de la cábala, de tomar el sufrimiento y el aprendizaje de ese sufrimiento, sí lo retoma el cristianismo. La única diferencia es que el cristianismo separa el aprendizaje del sufrimiento y hace del sufrimiento la parte más central de todo su ideario. Pero para mí no tiene, hasta cierto punto, no tiene desperdicio porque creo que tiene una funcionalidad política e histórica. Por supuesto. Porque y a partir de ese punto yo no tengo por qué juzgar lo que estos güeyes hicieron. Mira, porque mira, escucha este argumento. Simple y sencillamente, la cultura que devino de los romanos y del asunto católico fue la predominante durante todo lo que siguió del siglo XVII, XVIII, XIX, XX y XXI. Y ahí es donde precisamente tienes razón al hierocratizar y hacer divina la parte del sufrimiento como la parte central de todo el movimiento. Porque va a sonar bien, bien canijo y bien duro lo que y estoy de acuerdo con tu parte en la que tú estás un poco esa animadversión con eso. Entiendo desde qué punto lo estás diciendo. Sí. Pero también, si tú te pones en la visión del emperador o del... es que justo para allá voy. Esta visión política, si tú lo quieres ver de una manera más terrenal, pues tiene una funcionalidad, ¿no? Justo para allá voy. O sea, porque va a sonar bien duro lo que voy a decir, pero es el cristianismo como tal, como institución, nace para poder hacer que las masas, en el caso estricto, las masas más desprotegidas, que son los pobres, hagan sin necesidad de una coerción física directa, es decir, a través de una voluntad creada directamente, que deviene directamente de una deidad, de un ser superior, pero lo importante es que en algún momento toda esa masa iba a necesitar un tipo de control, una barrera. Ahí es donde precisamente la divinización del sufrimiento, ahí es donde precisamente la divinización del sufrimiento tiene ese peso, porque es a través del sufrimiento donde se crea ese límite para que las masas que en ese entonces se estaban ya adhiriendo de una manera bastante rápida a la nueva tradición religiosa, pudieran tener una contención clara. ¿Por qué? Porque te está diciendo el mismo Antiguo Testamento, te lo está diciendo. Vas a sufrir por tus pecados, ni siquiera en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ¿no? Ni siquiera tus pecados, güey, los de alguien más. Porque el pecado original no es tuyo. Pero el emperador. Exactamente. Entonces, ¿cómo se llamaba ese güey? Nabucodonosor es de... Es del Antiguo. Es del Antiguo Testamento. Es del Antiguo Testamento. Pero fíjate, justo el mejor ejemplo de esto que te comento, de la divinización del sufrimiento, es el libro de Job. O sea, pobre cabrón, le va peor que americanista en
en fin de semana, ¿no? O sea, Nabucodonosor es babilónico, güey. Nabucodonosor era babilónico, pero tiene que ver. Pero... Entonces, digo, el libro de Job es lo que precisamente es el mejor ejemplo de esto que te comento. Derrocratizar el sufrimiento como la única manera en la que tú puedes acceder a esa divinidad. No, a ver. La expresión del pecado, el arrepentimiento, pero para que eso llegue, primero tienes que sufrir y aguantarte. Híjole, a mí me cae. Híjole, ¿no? Pinche Poli, no sé por qué me haces hacer cosas que no me gustan, pero bueno. Ay, los tengo donde yo quería tenerlos, los amo. Okay, ay, ¿qué te digo? Me gusta hacerte leer, güey. El pedo de Job es que Job es una... Otra vez, regresamos a la cuestión del podcast anterior. Uh-huh. Las cuestiones religiosas se tienen que leer en clave religiosa. No se pueden leer en clave lógica. Lo que Job te dice es que tú tienes que hacer la voluntad de Dios, aunque a ti no te parezca. Uh-huh. Porque la voluntad de Dios es superior y más inteligente a la que tú puedas tener. Sí, claro, no puedes cuestionarlo. Nosotros lo estamos leyendo en clave posmoderna. Exacto. Donde, qué Dios tan hijo de puta, güey, pobre Job. Job era toda madre. Pero esa lectura no está hecha para nosotros, está hecha para la gente de su tiempo. Acordémonos también, porque además Job es Antiguo Testamento, son lecturas hechas para un pueblo que estaba en crisis, porque es un pueblo que estaba o esclavo de Egipto o vagando por el desierto. Exactamente. Porque no existía el Google, no existía el Waze. Como si todavía no llegaba el báculo mágico y acá. Y no sabían a dónde ir. Y partía el mar a la mitad. Entonces, y todo eso. Lo que Job dice es, güey, si tú haces lo que yo te diga, al final del día te va a ir bien. Porque ¿cuál es el final de la historia de Job? Justo. Todo se le multiplica. Ajá. Entonces, ¿cuál es la metáfora? ¿Cuál es la lección de la historia? Sí, no se discute, punto. Ay, ya se contó, don Choco. Pero bueno, justo. ¿Cuál es la versión de la historia? Que la realidad de Dios es superior a la tuya. Sí. Pero justo. Y entonces ahí es el problema con la interpretación que damos nosotros a la historia de Job. Es una historia, es una noción posmoderna. Tienes razón. La noción religiosa es tienes que obedecer a Dios porque al final te va a ir bien. Porque sí, a Job al final le va bien. Pero yo te estoy hablando de la idea subyacente de esta idea que comentas, que planteas y que pones sobre la mesa, insisto, como si fueses neolonés en domingo de carne asada. Creo que Internet no quiere que sigamos. Bueno, pero ahí te va. Esta idea central, que es la que expones, es precisamente la enseñanza básica del libro de Job. Sin embargo, hay una idea subyacente, que es precisamente la cuestión del sufrimiento, como esta idea de que sí, para que llegues a esa abundancia y a esa multiplicación de tus bienes y de todo lo que tú eres y que puedas vivir en felicidad eterna y demás, necesitas vivir todo este camino de sufrimiento. ¿Por qué? Porque precisamente es la voluntad del Señor que sufras. Para que entendieras... Lo cual no es lo cual, si somos en eso, no es una mala lección, güey. No. Pero el punto está, y aquí es donde precisamente yo me separo y donde está mi pleito, donde precisamente es lo sexy del budismo, es que al final de cuentas, en el cristianismo no hay de otra. Tienes que sufrir o sufrir, güey. O sea, no hay para dónde hacerse. Y acá, de este lado del budismo, el sufrimiento es una elección también. Es una elección que tú puedes como tal decidir, ¿no? Porque tienes las herramientas, los contextos y demás. Pero bueno, eso no nos vamos a tener en esa onda. Pero al final de cuentas, ese es el punto. Una duda, ¿nada más a mí me está fallando el internet o también a ustedes? No, nada más a ti. Tienes el internet del bienestar, seguramente. Pues, ya. Tío Slim le encargó. ¿Nada más a mí me está fallando el internet o también a ustedes? No. A nosotros no. ¿Nada más en Iztapalapa? Sí. Pinche Clara Brugal. Ay, Dios mío.
Ok, güey. Pero el pedo Entonces, es, a ver, entonces, dale. redondeemos este asunto de las religiones, porque ya llevamos 1 hora. Dale. Las religiones, y creo que, porque aquí es también donde yo le voy a pegar sin querer a las ideas de Abraham. Las religiones tienen que hablar sí o sí de realidades que son incolumnes, inmovibles, inmodificables, Ajá. porque vienen de una cuestión revelada. Ajá, Sí. Y el problema con eso es que la sociedad siempre, siempre es cambiante. ajá, Yéndonos nada más al cristianismo porque no conozco suficiente del budismo. Y el cristianismo de los inicios no es el mismo del catolicismo y no ajá, es el mismo del protestantismo, que es ujú, una ruptura necesaria, y no es el mismo, por ejemplo, de los pentecostales, que toman a Dios prácticamente como una especie de genio de los deseos, Ujú. donde si tú rezas lo suficiente y le das suficiente dinero al pastor, entonces te va a ir bien en la vida. Pare ujú. de La sufrir. fe, igual que todo lo social, es mutable. Y ahí está el problema con la religión. La religión se basa en principios inmutables e incontrovertibles. Pero dentro de esa realidad religiosa, de la cual yo no estoy suscrito, si alguno pensaba eso, está Un certeramente poco a equivocado. conveniencia. No, yo creo que tú eres abramista. Mira, el asunto es que el punto cerrado de la ética y de la moral está cerrado a la contingencia del contexto de la época y en ese punto el dogma religioso no es de gran funcionalidad en la realidad del siglo XXI, ¿no? En ese punto estoy de acuerdo con Choco, que cuando se deje de descongelar, tal vez pueda ahondar en el tema, pero en este punto yo lo que quiero es como que ahondar en que sí debe de haber una especie de punto de encuentro donde hay un origen y hay un porqué de las cosas, ¿no? Claro. Ya se fue, ya se hartó de nuestra disertación, mira. No, 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 te estoy escuchando, perdóname. Ah, Pero, sí. pero mi punto es que más allá de un dogma religioso, creo que hay un peso natural de las cosas y hay un orden preestablecido de las cosas que nos invita a tal vez si no a seguirlo o a respetarlo de una manera 100% fiel, pero sí a apegarnos a él porque de alguna manera la realidad natural, física, química y biológica de las cosas es implacable y en el momento en el que el ser humano trata de transgredir todas estas leyes naturales, pues bailas, ¿no? Bueno, esa es mi lógica, no sé si tú la compartas. Y creo que ahí no hay como que el peso cerrado de una lógica cuasi religiosa que valga, porque pues en el asunto de los detalles físicos, químicos, biológicos, la realidad pesa muchísimo más allá de la realidad de un dogma religioso recalcitrante. Ese es mi punto. A ver, justo, bueno, ya para retomar la idea y entrar directo a las conclusiones, muchachos. Sí, a ver, me parece que estás apuntando algo importante. La actualidad y nos pone frente a una crisis del dogma y una crisis de las religiones como una idea necesaria para entender el mundo, para entender muchos de los fenómenos que pueden suceder. Quizá también por el mismo avance de la ciencia, de la tecnología, de esta despersonalización que en muchas de las ocasiones existe en grupos muy, muy claros y muy específicos, ¿no? Pero también es porque el dogma ya es viejo, es sumamente viejo y es un dogma que no ha sabido actualizarse, es un dogma que ni siquiera ha sabido leer bien el contexto histórico en el que sigue pretendiendo regir ciertas conductas. Incluso yo diría que como bien lo dice Eliade en su librito de Historia de las Religiones, eh,
está pasando de ser un dogma universal a ser un dogma sumamente local en un contexto histórico muy específico. Y ese cambio de lo universal a lo particular está siendo paulatino. Pero, y por la misma incapacidad que tiene precisamente de poder seguir ejerciendo ese poder hierocrático, poder seguir ofreciendo esa característica de una vida en el más allá, donde vas a vivir con los ositos cariñositos y demás ondas. Eso ya no los ofrece AMLO, y ni aún así le creemos, ¿no? Entonces... Tú no le crees, güey. Bueno, sí, hay quien sí, ¿no? Tienes toda la razón. Entonces, por eso te digo, entonces es esta parte en la que el dogma se está convirtiendo más en una parte sumamente personal y ya no tanto social, y en la que de este se derivan muchas conductas que incluso pueden llegar a ser sumamente extremas. Es un dogma que está siendo descontrolado y que está siendo incluso desinstitucionalizado. Tan es así que tenemos pares de sufrir hasta por donde no, entonces ya la oferta... Para de sufrir sigue siendo una institución, güey. O sea, sí, pero es a lo que me refiero. O sea, a final de cuentas, ya hay una atomización de la idea de Dios y de la idea religiosa dentro de la idea de Dios dentro de una religión o dentro de una institución rígida. A eso me refiero. Tan es así que hoy tranquilamente tú puedes tomar la idea de Dios y transformar ciertas cosas, agarrar ideas de otras religiones y hacer tu propia religión, ¿no? El mejor ejemplo de eso que tenemos es Maradona, ¿no? Los maradonianos, ¿no? O sea, tú espérate, güey. O sea, pero es justamente esta parte en la que el dogma, dentro de su rigidez, ya no está teniendo la capacidad de aglutinar a un contexto específico histórico, a un grupo social, en su núcleo duro de una moral clara y específica. Divagué un chingo, puta madre, hasta así parece que sí soy estudiante de filosofía. Sí, todos los podcasts parecen ser un estudiante de filosofía. Sí, claro. ¿Esta ya es el cierre? Sí. Ya. Es que mi internet ha fallado cabronamente. ¿Tú qué vas a decir, Abraham? Pues creo que le di como el cierre al señor Poli, pero en lo general creo que es ese punto de que las religiones sirven como un parteaguas de lo ético y lo moral de acuerdo a lo contingente del marco ético y moral del contexto de la época, valga la redundancia. Pero aquí mi punto es que hay un esquema donde hay una noción básica del deber ser y de un esquema de valores y de hojas de ruta que no escapan a esta dinámica tan cambiante de las civilizaciones y de las sociedades. Y creo que en ese punto no hay como mucha negociación porque si uno escapa a las leyes físicas, químicas y biológicas de la realidad tangible, pues uno está frito, ¿no? Ese es mi punto. Entonces, a riesgo de que esté repitiendo el mismo panfleto que dije hace 5 o 10 minutos, pues esa es como que mi forma de defender la idiosincrasia que yo tengo, y para mí como que no hay mucha negociación en ese punto, porque aunque el hombre o el ser humano común y corriente de a pie termine persiguiéndose la cola, hay una especie de reglas básicas dentro de la convivencia entre otros individuos y dentro de su entorno en el que no puede escapar a todas esas dinámicas que son hasta cierto punto milenarias y que no es negociable. Entonces yo ahí la dejo, y a riesgo de que me digan que soy un cerrado retrógrada, machista, machista y lo que tú quieras. Sí eres, pero no es el tema. Ajá, pero ahí ya es donde yo me quedo y a mí no me interesa impartir clases de moral ni ética religiosa de acuerdo a un marco de valores anquilosados y recalcitrantes, porque ese no es mi tema. Mi tema es realmente entender por qué las cosas vienen de donde vienen, y si no las quieren entender también eres libre de no entenderlas o de tal vez querer ignorarlas, pero pues a mi gusto las cosas dentro de la realidad
ética y moral de la bioquímica y la física, pues es implacable y algún día... O sea, lo que es tu gusto y eso no es negociable porque es tu gusto. Exacto. Pero creo que, y no sé si es exactamente lo que dijo el señor Nutriales, si los chingados viene ese nombre, pero bueno. El problema con las religiones, güey, es que nacen a razón de un periodo histórico. Sí. La que tú quieras. Cristianismo, judaísmo, budaísmo o hinduismo, nacen a razón de un periodo histórico y las reglas que imponen tienen que ver con ese periodo histórico. Uh-huh. Cuando nosotros metemos la divinidad en las leyes impuestas, las hacemos inmutables. Y cuando las hacemos inmutables, las hacemos inseguibles, que no sé si la palabra existe, pero lo que me refiero es que quiere decir que no es posible darle seguimiento y cumplirlas porque las cuestiones que tenemos que cumplir en tiempos distintos no son las mismas que las que Dios dijo en 1820 o en el 500 o en el 240 o en el que tú quieras. Las reglas sociales cambian y por eso cuando tú ves, otra vez regreso a las pentecostales, que son estas iglesias nuevas que tienen una relación distinta con Dios, y si ves, por ejemplo, a los Padres de Sufrir, que convierten a Dios en una especie de geniecillo de los deseos, que si le das suficiente dinero al pastor, te va a cumplir todo lo que tú quieras, ya no son como eran las iglesias cristianas de antes, o como era la iglesia católica, o como era la iglesia protestante. La lógica en la que se mueven es posmoderna. Sí. Y lo que están intentando es... Capitalista. Y muy capitalista, y lo que están intentando es emparentar una lógica muy premoderna con una lógica muy posmoderna. Uh-huh. Y el resultado no es satisfactorio para nadie. Porque si tú puedes comprar tu camino al cielo, regresamos al punto de las bulas, que por algo son históricamente mal vistas. Uh-huh. Creo que el problema que tenemos, y allí estaría de acuerdo contigo, es que hay rituales y ritualizaciones que son necesarias. Y ahí me regreso a Campbell, del que hablé antes. Campbell hablaba del valor de los rituales antiguos. Por ejemplo, ¿cuál es el valor espartano, por decirlo de algún modo, del adolescente enfrentándose a un lobo? En términos reales no hay ninguno. Estás perdiendo una persona que podría ser muy valiosa. En términos simbólicos estás definiendo que es un hombre que es capaz de enfrentarse a lo que sea. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué significaría, por ejemplo, la confirmación en el cristianismo? Significaría lo mismo. Sí, claro. Pero las nociones de esa confirmación cristiana no tienen mucho que ver con las nociones posmodernas de lo que tiene que ser un adulto. Uh-huh. Entonces tenemos problemas con lo que los símbolos y los rituales nos obligan a hacer. Sí. O a querer creer. Justo. Yo estoy de acuerdo en que es necesario ritualizar. Uh-huh. O sea, ahí es donde mi mente se vuelve un poco tradicional. Uh-huh. Hay rituales que son necesarios, pero los rituales tienen que ser actualizados y no hemos sabido cómo hacerlos actuales. El gran trauma de la posmodernidad es que no sabemos cómo hacer rituales posmodernos. Pero también... Espérame, que nos lleven de la... Porque los rituales lo que hacen es esto, y quiero aclarar esta parte. Te llevan de la infancia a la juventud, de la juventud a la adultez. Uh-huh. Y no tenemos ahorita esos rituales, porque los 15 años no te convierten en adulta como mujer. No. Y no hay un ritual que te convierta en adulto como hombre. No. Ahí somos carentes, pero ninguna te lleva a ese camino. Ningún ritual te lleva a olvidar la infancia o la adolescencia. Digamos que en la religión judía ahí está el Bar Mitzvah, pero tampoco te lleva a eso, güey, a los judíos. Uh-huh. Es un ritual arcaico. Uh-huh.
Nada nos está preparando para ser adultos ahorita. Los rituales lo que hacían era prepararte Pero para esto también ser está adulto. arcaico en medida de que también una realidad posmoderna trata como de evadir ciertos temas espinosos. No sé si trata de evadirlos, güey. Ahí creo Pero, que sería mi problema con tu visión de lo posmoderno. ajá. No sé si trata de evadirlo ciertas cuestiones o entiende que ciertos rituales ya no son suficientes. No, yo creo que se llega a confundir en el hecho de que hay algunos rituales que sí ya no son suficientes y en vez de nutrirlos, los hace a un lado y los descalifica per se. Porque no sabe qué rituales generar. Pero en realidad, si no generas estos rituales, estás generando un vacío. Estoy de acuerdo. Estamos completamente. No sé, Paul, no sé el señor Nutriales. Perdón, güey, cámbiate el puto nombre. No sé el señor Nutriales. Pero, Ajá. o sea, al menos tú y yo estamos de acuerdo en ese vacío. Sí. Pero ese vacío no puede ser cumplido, no puede ser cubierto por rituales de hace 2000 años. No, yo no estoy diciendo que se cumpla. No. Entonces seguimos estando de acuerdo. El, La, el, el, el asunto es que se nutran, la pero posmodernidad no es capaz de generar dentro rituales. de mi perspectiva, disculpa que te esté como interrumpiendo y hablando Me sobre estás arruinando el flow bien cabrón, güey, pero bueno. Sean concisos, por favor. Pero dentro de mi perspectiva es el asunto de que la posmodernidad no está aportando nada, que lo único que está haciendo es descalificar per se estos asuntos. Estamos completamente de acuerdo. El problema radica en que los rituales anteriores no sirven a la posmodernidad. Sí, pero si la posmodernidad no está poniendo nada, ¿qué chingados sigue? Necesita rituales que dentro de la posmodernidad te faciliten esos cambios. Otra vez, regreso y a quien sea que escuche esto, que creo que nadie lo escucha, reitero, lean a Campbell, principalmente las cuestiones que hablan sobre religión. Precisamente espérame, ahorita ya acabo. Acá habla de esos vacíos, de los vacíos rituales. No sabemos qué hacer de ser niño a ser adolescente, de ser adolescente a ser adulto. Por eso tenemos el Red Pill, por eso tenemos el feminismo radical, por eso tenemos tantas locuras que no sabemos cómo trabajar. Porque no sabemos cómo pasar de ser niños a ser adolescentes a ser adultos en un mundo posmoderno. Porque el mundo posmoderno no implica irte a casar, irte a morir en el ejército, implica irte a trabajar en una puta oficina. Si bien te va. Si bien te va, pero no tenemos rituales que te faciliten psicológicamente esos procesos. Los rituales de aceptación implican esos procesos. Los rituales espartanos implicaban que el niño estaba capacitado para ser guerrero. Los rituales de cualquier otra religión implicaban que el niño era capaz de ser adulto. A ser adulto significaba generalmente ser campesino o ser obrero. Hay un vacío, sí, hay un vacío. Yo con eso estoy de acuerdo contigo, pero la religión no lo cumple. No. Lo más cercano a una religión posmoderna son los pentecostales, que lo que te hacen es convertir a Dios en un genio de los deseos. Si tú le das suficiente dinero al pastor, entonces lo que tú quieres se va a cumplir. Y eso no es un buen ritual de iniciación. Pero el ritual de iniciación, ahí entra también como que la lógica poliamorosa del asunto. ¡No seas cabrón! ¡Deja de sacar raja! Lo siento. Sin comentarios. Justo por eso. Para que el señor se quede con el coraje bien hecho de toda la noche. Es que no tengo coraje porque es un asunto, no me vas a ganar esta. ¿Cómo qué? No me vas a ganar, güey. Ya. Céntrense, por favor. Pues dices, pero aquí el asunto es que la lógica posmoderna, dentro de toda esta parafernalia del racionalismo y de la ilustración y su pinche madre. Ahí tienes un pedo, de entrada ahí tienes un pedo, güey. La lógica bueno, déjame terminar de plantear el asunto. Creo que aquí hay un punto donde hay, dentro de esta posmodernidad,
ciertas herramientas asequibles para una parte proporcional. No, o sea, yo no estoy diciendo que hay un piso parejo, porque sí hay una parte proporcional de la gente que no, de plano no tiene ni puta idea de esto y no tiene acceso a eso, y hay gente que de plano no tiene tendencia a hacer una introspección sobre estos asuntos, y donde no lo va a trabajar ni aunque le ponga, porque pues se escucha Peso Pluma y todo ese pedo, ¿no? No mames, no sé cómo lo logras, pero siempre lo logras, cabrón. No, es increíble, es increíble. O sea, en serio. Pero aquí hay un punto. Aquí hay un punto. Por favor, caballero. En esta realidad posmoderna hay herramientas para que el ciudadano promedio, el ciudadano de a pie, pueda hacer esa introspección y hacer ese trabajo por sí solo. Híjole, es que ahí está, otra vez ahí A ver, estás. a ver, No, ya hablaste un chingo. A ver. Los rituales nunca son personales, son sociales. Exactamente. Aquí el pedo es la ausencia de un ritual social. Es una cuestión completamente social, completamente. No sabemos cómo pasar de la infancia a la adolescencia, y a la juventud, a la adultez, a la vejez. Antes los rituales existían para todo eso. Nada más para que centrarnos en la cuestión cristiana católica. La confirmación, el bautizo indicaba que existías como ser. Ya eras parte de la comunidad cristiana. Que existías. La confirmación tiene otro nombre después. Tengo 5 15 años implicaba que eras viable como adulto, porque otra vez recordemos que la adultez empezaba como a los 13 años, porque te morías a los 40. Sí. Cuando eso cambia, los rituales cristianos o budistas o los que tú quieras pierden sentido. El problema de la posmodernidad, y lo estoy reconociendo como ser posmoderno que le gusta la posmodernidad, es que no tenemos rituales que nos indiquen los cambios de edad. Por eso la juventud se extiende hasta los 60, güey. Porque no hay un ritual que te permita cambiar. Lo que hacía el ritual, o sea, otra vez, regresemos a los espartanos, que es el que tengo en la mente ahorita, por no verme sexista, además. Mandabas al güey que iba a ser guerrero a enfrentarse a la tundra a ver si sobrevivía. Si el güey sobreviviera, era un adulto viable, porque sobrevivía a ese problema. Ahorita no los tenemos. ¿Cuál sería tu equivalente? ¿Pagar la puta tarjeta con 20,000 pesos de deuda? No tenemos un ritual equivalente. No tenemos nada que te indique madurez. Ese es nuestro pedo. Por eso, cuando hablas de... Ya acabó, Mr. Nutri. ¡Cámbiate el puto nombre! Estoy demasiado borracho y demasiado prendido para aceptar señor Nutriales como un apodo razonable. Okay. Entonces, ¿cuál es el pedo, güey? Los rituales te obligaban a cambiar. Cuando tú ves las cuestiones neolíticas o las cuestiones de las comunidades que de algún modo son primitivas, los rituales de la adolescencia a la adultez eran el pedo de que tenías que cambiar y tenías que aceptar el miedo y tenías que aceptar la incertidumbre y tenías que aceptar el cambio como una realidad, y eso te volvía adulto. ¿Puedo? Dale. Es que el punto es que no sé si lo estás dejando de lado o lo estás dejando convenientemente de lado. El asunto de que estamos en una realidad posmoderna. Eso es lo que estoy diciendo, hijo de tu Espérame, cabrón. Ya terminé, te dije que ya terminé. Ya. Te voy a dar chance. Aquí el asunto es... Filósofo, cabrón. No hay un piso parejo. Las ventajas comparativas que tiene un individuo como tu servilleta no se comparan con las de un individuo que tiene uno como yo, que nació en la pobreza. No, un individuo que a lo mejor nació en Chiapas, en la Sierra Zapatista. ¿Sabes cuál es el pedo? Ese güey tiene rituales que le indican que es adulto, tú no. Exactamente. Y es precisamente... ¿Me explico el asunto? No hay una... forma de eso precisamente hablaba de un principio un poco autoritario en el que no hay una forma de organizar a la sociedad, sobre todo en este punto.
de la... Es que precisamente, a ver, los dos tienen razón, y por eso precisamente yo hablaba de la cuestión de que el dogma ya no tiene esa capacidad, porque la parte ritualista venía precisamente de la parte dogmática. Ahí estamos, tú y yo estamos, rara vez estamos completamente de acuerdo. Cómo se tenían que hacer las cosas. En el momento en el que el dogma ya no tiene esa capacidad de poder centralizar ese poder en su núcleo duro, entonces lo que hace es diluir la idea de Dios y hacer un Dios más personal. Entonces, ¿cuál es la opción? ¿Nos volvemos zapatistas? Espérame, no. Este panfleto tan bonito de que un mundo donde caben muchos mundos. No, es que estás confundiendo. Abraham. Híjole, ahí pinche, Abraham. Estás confundiendo, güey, porque nada más porque ya se acabó, nada más porque ya se nos acabó el tiempo, güey. A ver, estás confundiendo, porque hay una situación clara, y es a donde yo iba. La incapacidad del dogma como tal, como ese ente aglutinador de un contexto social, como pierde esa capacidad, entonces cada quien tiene una idea de Dios y cada quien se hace sus rituales de manera específica. Estoy de acuerdo, por eso te estoy preguntando, no estoy aseverando, güey, te estoy diciendo, entonces lo que vamos a hacer, cada quien se va con sus Barbies. Eso es lo que se hace. Vas a crear... Es lo que se hace. La diferencia es que ya no es una cuestión social. Ya no hay rituales sociales. No. Es una cuestión de. Vas a terminar creando nuevos rituales sociales. Sí, pero sí. Es una situación de estratos sociales también. No. Es que el pedo es que no. O sea, otra vez, güey. No tenemos un ritual. Revisa las cuestiones no modernas. Revisa cualquier cuestión premoderna. E incluyamos las cuestiones católicas en las cuestiones premodernas. Y ya nos extendimos más de lo necesario. Mil disculpas. Sí, exactamente. Déjame acá. Cualquier cuestión premoderna lo que hace es diferenciar periodos de vida. Vámonos al catolicismo, que es lo que todos medio entendemos. ¿Qué es lo que hacen la presentación o los 15 años? En la mujer indican que la mujer es dable como esposa. Sí. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Estás presentando a sociedad a una persona que es dable como esposa. El pedo aquí es que las mujeres no quieren ser esposas. Ya, y los hombres no quieren ser esposos. Ese ritual ya no tiene validez. Tú Abraham, eres ejemplo de eso. Sobrina de 15 años que ya no tiene sentido que le hagas fiesta de 15 años. Ya no tienes, ok, se la haces porque es un pedo social, pero ya no tiene eso, ya no tiene lógica simbólica. Sí, exacto. La lógica simbólica de los 15 años es la niña ya es presentable en sociedad para que sea esposa de alguien y sea madre. Esa era la razón de ser de esos periodos, de esos procesos. Ajá, la lógica va detrás de esas celebraciones. Vamos a empedar, bien, se vienen los 15 años de la chamaca, dale. ¿Cuáles eran los procesos masculinos? Igual tienes la presentación, sí es presentación cristiana, ¿no? Sí. Era, ok, este güey, porque otra vez recordemos, a los 13 años ya eras hombre, güey. 13, 15 años ya te aventaban de tu casa y tenías que ver qué chingados hacías. El ritual no ha sido actualizado. No. En la actualidad tienes que estudiar primaria, secundaria, preparatoria, carrera, posgrado. Unos 5 años de terapia psicológica. Va a ser funcional. Ningún ritual reconoce eso. No. Ningún ritual te facilita eso. Ve los rituales arcaicos. Lo que hacían era, güey, ya tienes 14, 15, ok. Ya puedes irte a pelear con los lobos, ya puedes irte a pelear con las otras tribus, ya puedes hacer esto. Eso es lo que implicaban. Ahorita no lo tenemos. Nuestras sociedades son muy seguras. Tan son seguras que prácticamente todo el país occidental y Rusia no tienen suficientes personas para cumplir con las obligaciones militares. Nada, Rusia, este pinche progringo, güey, velo. No, los gringos tampoco, güey. Los gringos traen un déficit como de 10,000 personas para cumplir con las obligaciones militares. Porque la obligación militar era para el hombre lo que la confirmación o los 15 años o los 16 años eran para la mujer. Sí, claro.
implicaban que ya estabas preparado. ¿Cómo demostrabas como hombre que estabas preparado? Sirviendo a tu país militarmente. Porque el hombre tenía que ser feo, fuerte y formal. Como lo demostrabas yendo a la guerra y no muriéndote. Esos rituales no están actualizados. No tenemos rituales modernos. No lo sé, exacto. Porque en la actualidad lo que implica ser adulto es trabajar en una puta oficina, trabajar en un pinche call center, trabajar en una gasolinera, y no tenemos ningún ritual que trabaje esas nimiedades. Sí, claro. Claro. Todos los rituales son de algún modo trascendentales. La vida posmoderna no lo es. No hay trascendencia en la vida posmoderna. Y te voy a dar la puta razón con todo el dolor de mi ser. El gran problema de la posmodernidad es que no hay trascendencia. Exactamente. En virtud de estas condiciones, y cito, y con esto terminamos el... Ya va hora y media, güey. Con esto terminamos el lodazal que se convirtió en este asunto. La autoridad del gobierno posee legitimidad, autonomía y soberanía no por sí misma, sino en representación del conjunto. Aquí es donde, del conjunto social, aquí es donde precisamente David tiene razón respecto a los rituales. Para ahondar sobre el particular, acudamos a un ejemplo que no por su antigüedad pierde actualidad. La Iglesia Católica, quizá el único estado absolutista puro que prevalece y que fundamenta su legitimidad en el divino verbo. Es ahí precisamente, señores, donde se encuentra la razón y lo que veníamos comentando. Ya no hay esa legitimidad porque el dogma ya se cansó de ser dogma, ya no tiene esa capacidad. De acuerdo con el señor Chuletas. Entonces, señores, derivado de lo anterior, muchísimas gracias por acompañarnos en este bonito acompañar esta tripleta de pinches. Casi hora y media de pendejadas, güey. Sí, exactamente. Entonces, les agradecemos su paciencia. Me van a poner los 2 puntos en mi tarea porque no la he entregado, pero está bien. A los de Tlaxcala, si ya no tienen tiempo de novela, por lo menos escúchenos, ya van a tener que entretenerse. En lo que se suben a la escalera, nos escuchan. Que se suben a la escalera, exactamente. Por lo demás, la verdad, porque es algo tan novedoso. Exacto. Por lo demás, saludos a todos. Yo no estoy ebrio, me estoy curando una gripe. Ok, saludos, ya se dice así. Saludos por lo demás a todos los que nos escuchan y tienen el estómago para vernos en YouTube. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo pronto y nuevamente quiero agradecer a estas 2 grandes personalidades históricas, al Papa Pío y al Papa Bien Adicto 17. En este su bonito programa llamado podcast. Llamado Nostromo, perdón. Te dije que era el güey. Nos vemos la próxima. Llegó crudo. Sí, exactamente. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho y hasta luego.